Muy buenos días, mis preciosas y preciosos hermanitos. Hoy vamos a hacer el devocional guiados por el Espíritu de Dios. Por eso ruego a Dios que si lo que yo voy a enseñar no es lo que a Él le agrada, le pido el favor de que me frene todo lo que estoy haciendo, que caiga el devocional, que algo pase, pero que si lo que yo transmito por mis labios no es palabra de Dios, que sea Él frenando cualquier actividad que vamos a hacer. Por eso ruego a Dios que sea Él el que hable a través de mis labios. Y hermanitos, leer con la palabra de Dios abierta. Lee la Biblia, escudriñala. Eso es lo que vamos a ver hoy, sobre escudriñar la palabra de Dios. Y vamos a verlo en el versículo de hoy, vamos a meditar. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Mire la palabra el verbo que dice ahí, escudriñad la Biblia, porque nos parece que ellas tienen vida eterna, hermanitos, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Porque la palabra escudriñar significa estudiar a fondo, a profundidad, teniendo en cuenta lo que se escribió antes y lo que se escribió después, para que tengas una visión clara de qué es lo que Dios nos quiere decir. Hay religiones falsas que se basan en un trocito de la palabra y con eso crean una doctrina sin tener conocimiento de lo que escribió Dios antes y después. Eso se llama escudriñar, estudiar a fondo. Y hoy vamos a estudiar la parábola de la semilla de mostaza, que está en Mateo 13 del 31 al 32. Y en este Mateo 13 hoy vamos a estudiar la tercera parábola. Y dice así la preciosa y hermosa palabra de Dios. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esta parábola le dijo Jesús, es palabra de Dios. Como les dije ahorita, en Mateo 13 vamos a estudiar 7 parábolas que Jesús nos enseñó. Y las dos anteriores parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña, que estudiamos en los devocionales pasados, Jesús las explica. Y fue muy claro en la explicación que dio en ellas. Pero en la que vamos a estudiar hoy, la que la acabamos de leer, que es la de la parábola de la semilla de mostaza, esta Jesús no dijo nada de su significado. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que investiguemos, que estudiemos y escudriñemos las escrituras. Hermanitos, hay creencias populares y grandes religiones, pero por ser popular y grande no tiene que ser la correcta. Hay falsas interpretaciones de esta parábola de la semilla de mostaza. Todas las 7 parábolas que Jesús dice en Mateo 13 tienen relación entre sí, pero la explicación falsa es una explicación diferente, sale del contexto de lo que Jesús, quiere explicarnos. Empiezo por explicarles que la mostaza no es un árbol, la mostaza es una hierba. Y esta parábola de la semilla de mostaza está hablando de un crecimiento incorrecto, un crecimiento anormal. Una semilla de mostaza nunca se convierte en un árbol, porque la semilla de mostaza es una hierba. Miramos, por ejemplo, en Génesis 1:12. Dice así: produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto según su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí estamos viendo de que hay 2 géneros, la hierba y el árbol, son 2 especies diferentes. Cuando habla
de que la semilla de mostaza se convirtió en un árbol, habla de un crecimiento falso y no de un crecimiento genuino. Hermanitos, Dios aquí nos está hablando de que hay imitadores religiosos, creyentes falsos, o sea, la cizaña, porque es diferente la religión y el cristianismo. No porque una religión grande o porque un movimiento popular se esté surgiendo es que sea bueno. La semilla de mostaza, hermanito, que se vuelve árbol, es un crecimiento falso. Y te invito a que estudies Daniel capítulo 4 del versículo 10 en adelante, y no te lo voy a leer, para que tú también escudriñes la palabra de Dios y no te contentes con lo que yo te estoy diciendo. Si lees Daniel 4 del 10 en adelante vas a entender mejor de lo que estamos hablando en este momento. Esta semilla de mostaza que habla aquí la parábola es un árbol que creció y se volvió poderoso. Es un reino malo, llamado en la palabra de Dios la Gran Babilonia. El diablo no quiere que seamos salvos, y él, al ver que la palabra de Dios está salvando a muchas personas, creó la estrategia de imitar a los hijos de Dios. Por eso habla la parábola del trigo y la cizaña. Es una religión que crece en cantidad y en número, y es muy diferente a lo que Dios quiere. Esto es lo que llamamos la iglesia ecuménica. Y el ecumenismo no es sano. Esto se ve muy bonito, pues sí, se habla de una sola iglesia, de la unión, pero no es de Dios, es del enemigo. Porque si Cristo sale de la ecuación, si no hablan de Cristo o si igualan a Cristo a otros o lo por debajean, esto es una religión falsa, es falso. Y si la Biblia no fundamenta lo que están predicando, es falso también, hermanitos. Y esta es la clave para darnos cuenta de que este movimiento no tiene nada que ver con Dios. Porque si Jesús no es Dios y es el principal autor de este movimiento, y si lo que están predicando sale del contexto de la Biblia, no es sano, hermanitos. Porque no todo el que habla de Jesús es cristiano. Por eso estudia, hermanito, la palabra de Dios para que no seas atrapado por la cizaña, para que no te engañen. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder conocer la diferencia. Y vamos a decirle así: amado Señor, en esta preciosa mañana, Padre, queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. El enemigo sabemos que es astuto, Dios, pero tú eres más grande y poderoso. Ruego, Padre amado, que nos abras el entendimiento para poder comprender, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos guiar por falsos maestros, por falsas doctrinas que quieren sacar a tu Hijo, Señor, de la vida. Y sacando a tu Hijo de la vida, Señor, de cada uno de nosotros estaremos condenados, Padre amado. Gracias, Señor, por darnos la claridad de todas tus parábolas, Señor, de toda tu palabra. Y ayúdanos a hacer esa tierra fértil que recibe la semilla y da fruto, Señor. Ayúdanos a hacer esa trigo, Señor, y diferenciarnos de la cizaña, Señor, que quiere destruir la pureza de tu palabra. Haznos trigo, Señor. Padre amado, gracias por darnos a entender, Señor, este estudio de la semilla de mostaza, Señor. Y no permitas que sigamos grandes corrientes que te alejan, que nos alejan, de tu presencia, Señor, y separan a Cristo y a tu palabra, Señor, de nuestra vida. Guárdanos, Señor, de toda maldad. Padre amado, sana a las personas que en ese momento están sufriendo de alguna enfermedad, Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día más. Te lo pido, Padre amado, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Hermanito, recuerda, Jesús viene pronto. Y mi consejo para hoy es que no leas la Biblia, no, estúdiela. Lo que dice el versículo que meditamos, escudriñala, mire con una lupa, mira cada cosa para que puedas comprender este gran tesoro que Dios nos está dando, que es su palabra. Dios los bendiga, mañana nos veremos, Dios mediante, en el devocional.